Historias reales con giros inesperados. Cada relato revela el poder del destino. Claro, aquí tienes la traducción al español de la historia. La historia sellada un minero, en lo profundo del subsuelo. Se topó con una extraña pared de ladrillo que no figuraba en ninguno de los mapas. Cuando decidió derribarla y vio lo que se escondía detrás, no podía creer lo que veían sus ojos. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. El día comenzó como siempre en el centro de Black Hollow. La mañana llegó tarde, arrastrándose a través del espeso cielo gris. Rozando los viejos hilos de grano y los tejados inclinados de las cabañas de los mineros que se alineaban en la cresta sobre el pozo. El aire olía ligeramente a polvo de carbón y metal oxidado. Para los hombres que aún trabajaban en la mina Street Harrow, cada amanecer se sentía menos como el comienzo de un nuevo día y más como el eco de una vida que ya había terminado. La mina había alimentado al pueblo durante más de un siglo, pero ahora era una bestia hueca, vacía de sus riquezas y dejada pudrirse en silencio. Lo poco que quedaba de su vida era un puñado de hombres que descendían cada mañana a sus oscuros pulmones para arrancar las últimas vetas de roca por salarios que apenas cubrían su alquiler. Daryl Jenkins estaba en la boca del pozo, la luz de su lámpara de casco cortando una línea blanca a través de la niebla. Los demás ya estaban dentro, sus voces amortiguadas por el gemido de la jaula del ascensor mientras se hundía en la tierra. Podía sentir el familiar escalofrío en su piel, el tipo de escalofrío que se le metía bajo la ropa y se quedaba allí todo el día. Sus manos, gruesas y con cicatrices por años de trabajo, apretaron la correa de sus guantes mientras respiraba lentamente. El olor metálico de la mina era algo que conocía desde la infancia. Su padre había muerto allí abajo, atrapado en una explosión que atravesó el pozo oeste cuando Daryl tenía 10 años. Los funcionarios lo habían llamado una trágica ignición de gas, pero los hombres mayores susurraban que era negligencia encubierta para salvar el nombre de la compañía. Daryl había pasado la mayor parte de su vida tratando de olvidar eso, pero cada vez que el ascensor caía, la misma náusea hueca subía a su pecho. El descenso fue lento, mecánico, acompañado por el chirrido rítmico de los cables oxidados. A su alrededor, los otros mineros hablaban poco hacía tiempo que se habían quedado sin historias nuevas que contar. Todos sabían que este era uno de los últimos turnos antes de que la mina fuera sellada para siempre. La compañía ya había enviado avisos, las operaciones terminarían en menos de 2 semanas. No quedaba nada que valiera la pena sacar de la tierra. Para Daryl, eso significaba más que desempleo, significaba el final de un linaje. Su abuelo había trabajado estos túneles cuando todavía se consideraban el corazón del condado, cuando el nombre Harrow tenía el peso del poder y la promesa. Ahora, el nombre era en su mayoría una maldición, tallada en la puerta de la mina y cubierta con grafitis. En el fondo, los hombres entraron en el corredor principal, un túnel bajo sostenido por costillas de hierro que eran más viejas que cualquiera de ellos. El aire era cálido y viciado, lleno de una fina neblina que brillaba en los haces de sus lámparas. Daryl guió a su pequeño equipo por el ramal oeste, hacia una sección marcada en el mapa como inactiva desde 1931. Su tarea para el día era simple: revisar los viejos soportes, marcar las secciones inseguras e informar de cualquier inestabilidad. Oficialmente, el propósito era la seguridad. Extraoficialmente, todos sabían que era pura burocracia, la última inspección de la compañía antes del cierre final. Se movieron metódicamente, sus botas hundiéndose en el polvo negro.
El sonido del goteo del agua resonaba desde algún lugar invisible. A medida que avanzaban más profundamente, las paredes parecieron cambiar. Lo que había sido roca tallada bruscamente dio paso a superficies lisas, como si alguien las hubiera tallado con propósito en lugar de con taladros. El supervisor del turno, un hombre fornido llamado Briggs, gruñó por lo bajo que estos túneles deberían haber sido sellados hace décadas. Darryl estuvo de acuerdo en silencio. Algo en esta sección se sentía diferente. No solo era antigua, se sentía olvidada de forma deliberada. Cuando llegaron al final del pasaje, el haz de la lámpara de Darryl captó algo inusual. Donde el túnel debería haber terminado en piedra rugosa, había un plano vertical, plano, recto y de color rojo. Dio un paso más cerca. No era roca en absoluto. Era ladrillo, una pared de ladrillos oscuros de arcilla cocida, colocados limpiamente con mortero, que se extendía del suelo al techo. Por un largo momento, nadie dijo una palabra. Los demás miraban, sus lámparas convergiendo en la extraña superficie. Eso no está en ningún mapa, murmuró Briggs, hojeando los diagramas laminados enganchados a su cinturón. Tenía razón. Según todos los planos, esta área era granito sólido. No había ninguna razón para que existiera una pared aquí. Darryl se acercó, quitando el polvo con su mano enguantada. La textura era rugosa, arenosa, hecha a mano. Podía ver marcas de herramientas en algunos de los ladrillos, como si hubieran sido moldeados individualmente, no por máquinas modernas. Muro de soporte, tal vez, sugirió alguien detrás de él. Pero la idea no se sostuvo. La mampostería era demasiado precisa para un cuidado de emergencia. No era el tipo de estructura apresurada que los mineros construían bajo tierra. Esto era otra cosa, algo destinado a ocultar. Permanecieron allí unos minutos, incómodos, y finalmente Briggs ladró que no era asunto suyo. Márcalo y sigamos, dijo. No estamos aquí para jugar a los arqueólogos. Hicieron una anotación rápida en la hoja de inspección. Barrera no estructural, estable, y se dieron la vuelta. Pero Darryl se quedó un momento más, su lámpara recorriendo la extraña pared. El patrón del ladrillo parecía demasiado deliberado, y en un punto, el mortero era un tono ligeramente más claro. Como si alguien hubiera parcheado ese lugar años después de su construcción. Se agachó, tocando ese lugar de nuevo. En el débil temblor del espacio hueco más allá, su corazón dio un solo latido. Conocía ese sonido. Era el eco del vacío. El resto del turno transcurrió en un silencio pesado. Cuando regresaron al ascensor, Briggs hizo los chistes habituales sobre túneles fantasma y tesoros enterrados, pero nadie se rió. De vuelta en la superficie, el mundo se sentía deslumbrantemente brillante después de horas en la oscuridad. El sol colgaba bajo, una luz ámbar que se cernía sobre los escombros y la delgada franja de bosque más allá. Darryl se quitó el casco y se secó el sudor de la frente. Los demás se dirigieron al vestuario, ya hablando de sus próximos trabajos, de ir al norte, donde se rumoreaba que se abrirían nuevas minas. Pero su mente se quedó atrás, en lo profundo del subsuelo, al final de ese túnel. Esa noche, mientras estaba sentado en su pequeña cocina, con el zumbido del refrigerador detrás de él, no podía quitarse la imagen de la cabeza, los ladrillos. La simetría perfecta, el eco hueco. Dio la vuelta al mapa doblado que había tomado del trabajo y trazó con el dedo el contorno de los túneles. La sección con la pared ni siquiera estaba dibujada en los planos originales. Alguien la había borrado hace décadas. Pensó en su padre otra vez,
en las historias susurradas por los viejos mineros sobre el día en que la familia Harrow desapareció después del gran colapso. Sobre las partes de la mina que juraron que habían sido selladas por razones que era mejor dejar en paz. Afuera, el viento se levantó, trayendo el olor a tierra mojada. Darryl se sentó en silencio, el viejo reloj haciendo tic-tac en la pared. Se dijo a sí mismo que lo olvidara, que no había razón para preocuparse por una pared antigua en una mina moribunda. Pero algo más profundo dentro de él se resistió. No era codicia o curiosidad, era una sensación de asunto pendiente, del tipo que lo carcomía hasta que se volvía insoportable. La muerte de su padre, las mentiras de la compañía, el peso de todos esos años pasados bajo tierra. Todo se presionó en su pecho como un puño. Miró el mapa una última vez, lo dobló con cuidado y lo dejó a un lado junto a su lámpara. La decisión ya estaba tomada, aunque todavía no se lo admitía a sí mismo. Mañana, después de que los demás se hubieran ido, volvería. Vería lo que había más allá de esa pared, incluso si eso significaba romper todas las reglas del manual. La mina estaba casi muerta, pero antes de su último aliento, él tenía la intención de saber lo que estaba escondiendo. Apagó la luz y se sentó por un largo momento en la oscuridad, escuchando el débil retumbar de los camiones en la carretera. El eco de un mundo que aún se movía mientras el suyo parecía suspendido en el tiempo. Luego se levantó, se fue a la cama y soñó con túneles que se extendían para siempre, de ladrillo y hierro enterrados en el corazón latente de la tierra. La mañana siguiente llegaría, como siempre, gris y pesada. Pero algo había cambiado. Por primera vez en años, Darryl sintió la débil chispa de un propósito. La pared lo estaba esperando. El hombre que había sellado sus cámaras olvidadas no había terminado de hablar todavía. Y él tampoco. La mañana siguiente se sintió extrañamente quieta, como si el mundo mismo se hubiera detenido a escuchar. Una niebla baja se aferraba al hoyo, enroscándose alrededor de los postes caídos de la cerca y la oscura boca de la mina como aliento congelado en el aire. Darryl llegó antes del amanecer, el cielo todavía magullado con los últimos rastros de la noche. La garita estaba vacía, como siempre lo estaba ahora. La mayor parte de la tripulación había sido reasignada a la limpieza de la superficie y ya nadie llevaba un control estricto de quién iba o venía. La compañía ya había comenzado a desmantelar equipos, vendiendo generadores y compresores, despojando a la mina de cualquier cosa que valiera $1. Lo que quedaba era silencio y polvo, y la extraña pared sin marcar que se había arraigado en los pensamientos de Darryl como una espina. Aparcó su camión cerca de la cerca y apagó el motor. El sonido se desvaneció, dejando solo el goteo distante de la lluvia de los árboles. Durante mucho tiempo, se quedó quieto, mirando la oscura boca del pozo. No se suponía que estuviera aquí, lo sabía. Pero la idea de esa pared, de cómo sonó hueca cuando la golpeó, era algo que no podía sacudirse. Se dijo a sí mismo que era curiosidad. Pero en el fondo sabía que era algo más pesado. La necesidad de comprender por qué la mina parecía guardar secretos de los que nadie había hablado jamás. Había trabajado aquí la mayor parte de su vida, pero de repente se sintió como si hubiera estado caminando a través de una mentira. Ciego a algo que había sido enterrado a plena vista. Tomó su casco del asiento del pasajero y encendió la lámpara. El haz de luz cortó un estrecho camino a través de la niebla, iluminando débilmente el oxidado camino que conducía al vientre de la mina. Se colgó la bolsa al hombro, sintiendo el peso de sus herramientas, y entró. El olor familiar a roca húmeda y carbón lo golpeó como un viejo recuerdo.
Hacía más frío aquí abajo, el aire espeso e inmóvil, como si la tierra misma estuviera conteniendo la respiración. El eco metálico de sus pasos en el riel se extendió a lo lejos en la oscuridad, desvaneciéndose en susurros. El ascensor no estaba funcionando, así que usó la escalera de mantenimiento en su lugar, descendiendo lentamente, peldaño a peldaño, hasta que el suelo lo encontró con un suave golpe. El cono tenue de su lámpara recorrió el túnel, captando el polvo que colgaba en el aire como humo. El silencio era más profundo de lo que recordaba. Comenzó a caminar por el túnel principal, su mano rozando la pared para mantenerse firme en el suelo irregular. La roca estaba resbaladiza y fría bajo su guante. De vez en cuando, caían gotas del techo, golpeando la superficie de charcos poco profundos con precisión rítmica, la única señal de movimiento en un mundo que, de otro modo, estaba quieto. Mientras caminaba, Daryl se encontró pensando en su padre otra vez. El anciano había trabajado estos mismos túneles durante años antes del gran colapso que se había cobrado tantas vidas. Solía decir que la mina tenía estados de ánimo, que escuchaba a los hombres que entraban en ella y recordaba sus nombres. Daryl siempre se había reído de eso cuando era joven, descartándolo como superstición. Pero ahora, mientras se movía a través de la oscuridad solitaria y resonante, no estaba tan seguro. Había un pulso en este lugar, débil pero innegable, como el latido de algo antiguo y enterrado demasiado profundo para morir de verdad. Tardó casi media hora en llegar al pozo oeste. Su luz encontró el estrecho pasaje donde la pared de ladrillo esperaba, en lo profundo del corredor abandonado. Se veía exactamente como la recordaba, plana, deliberada, y completamente fuera de lugar. La roca circundante era irregular y desigual, pero la pared se alzaba suave y sólida, su superficie captando el débil brillo de su lámpara. No pertenecía aquí. Parecía algo que había sido traído y construido, escondido. Los ladrillos eran viejos, de bordes ásperos, con rastros de hollín y mortero que se habían vuelto negros con la edad. Se agachó para examinarlos de nuevo. No había marcas, ni señales de reparación, nada que explicara por qué existía. Daryl dejó su bolsa y sacó su martillo y cincel. El sonido del metal contra el ladrillo se quebró bruscamente a través del silencio, reverberando a lo largo del túnel como un trueno rodando por un valle vacío. Cada golpe parecía más fuerte que el anterior, como si la mina misma estuviera reaccionando a la intrusión. Pequeñas escamas de polvo flotaban en el aire, atrapando la luz. Después de varios minutos, uno de los ladrillos se movió ligeramente. El mortero estaba quebradizo con la edad, y con unos cuantos golpes más, comenzó a desmoronarse. Detrás, la oscuridad esperaba, absoluta y paciente. Hizo una pausa, respirando con dificultad. El aire se sentía diferente aquí, viciado, pesado, intocado por el movimiento durante décadas, tal vez más. Se inclinó más cerca, pegando la oreja a la pared. Creyó oír un débil zumbido, como aire atrapado detrás de la piedra. Volvió a golpear, esta vez más fuerte. Un trozo de ladrillo se soltó y cayó al suelo con un sonido hueco. El polvo sopló, cubriendo sus guantes, sus botas, su aliento. A través de la pequeña abertura, apenas pudo distinguir algo metálico brillando en el haz de su lámpara. Su corazón se aceleró. Ensanchó el agujero con cuidado, quitando los escombros. A medida que trabajaba, el aire que se filtraba se volvía más frío, más seco, y llevaba un olor débil y desconocido. Algo así como óxido mezclado con el dulce y rancio aroma de madera vieja.
Cuando el agujero fue finalmente lo suficientemente grande como para mirar a través de él, se inclinó, presionando su rostro cerca del hueco. Más allá de la pared, pudo ver el borde de lo que parecía ser metal, una superficie plana y curva que reflejaba débilmente la luz. Ajustó su lámpara, inclinando el haz, y contuvo la respiración. Era una puerta. Una vieja puerta de hierro, sus bisagras fusionadas con óxido, su contorno apenas visible bajo el polvo de los años. Durante mucho tiempo, solo miró fijamente. Podía sentir el peso del descubrimiento asentándose sobre él, pesado e inquietante. Alguien había construido esto en lo profundo del subsuelo, detrás de una pared sellada, y lo había dejado en el olvido. La comprensión le produjo un escalofrío. Su mente racional trató de encontrar explicaciones. Un viejo almacén, tal vez una cámara de ventilación, algo que quedó de la construcción original. Pero otra parte de él, la parte que recordaba las historias que su padre solía contar sobre cosas ocultas en la oscuridad, sabía que no. Esto no fue un error. Esto estaba destinado a permanecer enterrado. Decidió detenerse un momento, sentándose en una piedra plana cerca de la pared. Su aliento salía en pequeñas nubes que desaparecían en la oscuridad. La mina estaba completamente quieta, un tipo de silencio que presionaba contra sus oídos hasta que podía escuchar su propio pulso. Pensó en dar marcha atrás, en informar de lo que había encontrado. Pero ya sabía que no lo haría. Nadie le creería, e incluso si lo hicieran, la compañía lo sellaría y afirmaría que era inseguro de explorar. La verdad, fuera cual fuera, se desvanecería bajo el hormigón, como todo lo demás en este pueblo moribundo. Después de un momento, se levantó de nuevo y buscó el martillo. La puerta tenía una especie de pomo, un lazo de hierro redondeado casi soldado en su lugar por el óxido. Golpeó los bordes, aflojando la corrosión que pudo. El metal gimió débilmente. Introdujo el cincel en la rendija y empujó con todas sus fuerzas. Algo se rompió, un sonido agudo y final, y luego la puerta se movió. Un sonido sordo y bajo fue seguido por un silbido de escape después de un siglo de silencio. Una ráfaga de aire viciado salió corriendo, espeso con polvo y el débil rastro de un olor extraño. Madera antigua quizás, o tela, deteriorada hace mucho. La puerta se abrió lo suficiente como para que pudiera ver una rendija de lo que había más allá. Su luz cayó sobre un estrecho tramo de tablones de madera, sorprendentemente intactos. El haz viajó más lejos, tocando el borde de una silla, la esquina de un escritorio, un brillo de vidrio. Daryl se congeló. Podía sentir los pequeños pelos de la nuca erizarse. No era un túnel detrás de la pared. Era una habitación. Se quedó allí durante varios minutos, incapaz de moverse, mirando fijamente la brecha. El aire dentro de la habitación parecía diferente, más limpio de alguna manera, intacto por los años que habían ennegrecido todo lo demás. Era como si el espacio hubiera sido perfectamente sellado del tiempo mismo. Sintió el tirón de la curiosidad y una corriente subterránea de pavor. Su mente racional le dijo que se detuviera, que cerrara la puerta y se fuera. Pero algo más profundo lo impulsó hacia adelante. Había pasado su vida excavando en la tierra en busca de cosas que no tenían significado, solo valor en peso y tonelaje. Y ahora, por primera vez, había descubierto algo que se sentía vivo con historia. Apagó el martillo, ajustó su lámpara y se inclinó más cerca de la abertura. El silencio parecía zumbar, bajo y constante, como si la mina estuviera esperando que tomara una decisión. El latido de su corazón se ralentizó, se estabilizó,
y luego puso su mano en el borde de la puerta y empujó. Las bisagras chillaron en protesta, enviando ecos que corrían por los túneles. El sonido se desvaneció, dejando solo su respiración y el débil crujido del polvo que se asentaba. Daryl se paró en el umbral, su lámpara temblando ligeramente en su mano. Más allá de la puerta había una oscuridad más profunda que cualquiera que hubiera conocido, no solo ausencia de luz, sino de tiempo mismo. Dio un paso adentro, la madera crujiendo suavemente bajo su bota. El olor se hizo más fuerte, seco, quebradizo, como páginas de libros antiguos. Balanceó la luz en un arco lento, revelando los contornos débiles de los muebles, un estante, el brillo de algo metálico en el suelo. Cada objeto estaba cubierto con la misma fina capa de polvo, lo suficientemente gruesa como para haberse acumulado durante generaciones. Se volvió hacia la puerta abierta, la pared ahora arruinada detrás de él. Y por un momento, creyó escuchar algo débil, como un cambio de aire distante, el susurro de un movimiento muy lejos en la mina. Esperó, conteniendo la respiración, pero no regresó. La mina estaba tranquila de nuevo. Pero el silencio ya no se sentía vacío. Se sentía consciente. Entró más, cada movimiento cuidadoso, deliberado. Los tablones del suelo gimieron suavemente, el sonido resonando a través del espacio cerrado. Su luz cayó sobre la superficie de un escritorio de madera, todavía en pie, aunque deformado por la edad. Había papeles esparcidos sobre él, quebradizos y amarillentos. Un tintero de vidrio se encontraba en una esquina, su contenido seco hace mucho tiempo. En la pared detrás del escritorio colgaba una fotografía enmarcada, tan desvanecida que apenas podía distinguir los rostros. Acercó el haz. Por un instante fugaz, creyó reconocer el escudo tallado en la esquina del marco. La misma insignia estampada en las viejas tarjetas de minería y el papeleo de la compañía hace décadas, Harrow. Un escalofrío lo recorrió. Dio un paso atrás, dándose cuenta de que estaba parado en algo que no debería existir. Algo escondido deliberadamente bajo los pies del pueblo por razones de las que nadie había hablado. Había cruzado a la cámara enterrada de la historia, un lugar sellado cuando los hombres todavía balanceaban picos a la luz de las antorchas. El peso de esto lo presionó, el conocimiento de que había abierto una puerta que nadie había tocado en más de 100 años. El silencio se hizo más pesado, más profundo, como si la mina misma estuviera escuchando. Daryl respiró lentamente, sintiendo el polvo asentarse en su piel. Y supo que ya no había vuelta atrás. La pared, la puerta, la habitación, todo exigía respuestas. Y mientras estaba allí, rodeado por el aliento tranquilo de la tierra, se dio cuenta de que ya no era solo un minero explorando un túnel olvidado. Era un testigo de algo mucho más viejo, mucho más extraño, y la mina, en su oscuridad interminable, finalmente había elegido mostrarle uno de sus secretos. El silencio dentro de la cámara enterrada era más pesado que el aire de la mina misma. Presionaba contra los oídos de Daryl hasta que incluso su propia respiración sonaba intrusiva. El débil haz de su lámpara tembló a través de la superficie de hierro de la puerta mientras la abría lentamente. Sintiendo el gemido del metal resonar a través del túnel como una confesión renuente. El polvo cayó de las bisagras a cámara lenta, girando a través del aire viciado antes de asentarse en el suelo de madera que se extendía justo más allá del umbral. Dudó, su mano enguantada agarrada al marco, atrapado entre el instinto y la curiosidad. La luz reveló las formas débiles de los muebles, sillas, un escritorio, un pequeño gabinete,
todos bajo una espesa capa de polvo que parecía piedra pulverizada. Para un lugar tan profundo bajo tierra, la habitación estaba notablemente bien conservada. Dio un paso adelante y el suelo crujió debajo de él, un sonido que sobresaltó en la abrumadora quietud. Su corazón dio un solo latido, fuerte y hueco, antes de calmarse de nuevo. Se quedó justo dentro de la puerta, deslizando su lámpara lentamente por el espacio. Las paredes estaban hechas de ladrillo, como la barrera que había roto, pero más limpias, casi deliberadas en su diseño. Los estantes se alineaban en el lado opuesto de la habitación, sus contenidos colapsados en pilas de papel podrido y madera astillada. Una sola fotografía enmarcada colgaba torcida sobre el escritorio, el cristal agrietado, la imagen detrás de él desvanecida hasta casi la invisibilidad. Darryl levantó su luz y se inclinó más cerca. Bajo la mugre, apenas pudo distinguir el contorno de un hombre con un traje formal, su rostro severo, una mano apoyada en un casco de minería colocado sobre un escritorio. Había un débil brillo en la esquina inferior del marco, un pequeño sello en relieve. Limpió el cristal con el pulgar, quitando un rastro de polvo, y se congeló. El sello era inconfundible. Un escudo de martillos cruzados dentro de un escudo, rodeado por 3 letras, H, W, H. El emblema Harrow. Dio un paso atrás, el aire pareciendo tensarse a su alrededor. Había visto esa marca cientos de veces antes. Estaba estampada en las viejas tarjetas de hierro en los pozos superiores, grabada en las placas de identificación de latón de la maquinaria. Grabada en los documentos que colgaban en la oficina de la compañía. Harrow Western Holdings. El nombre estaba tallado en el pueblo mismo. Pero verlo aquí, enterrado detrás de una pared sellada, era algo completamente diferente. Esto no era una pieza de equipo o una herramienta, esto era un secreto personal. Una habitación como esta, oculta bajo toneladas de roca, solo podía significar una cosa: nunca se pretendió que fuera encontrada. Se acercó al escritorio, el haz de su luz temblando sobre su superficie. Había papeles esparcidos, sus bordes rizados y amarillentos, las palabras disueltas hace mucho tiempo en polvo. Una botella de tinta de vidrio se encontraba en una esquina, los últimos rastros de negro endurecidos en una costra en el fondo. Una pluma de ganso yacía a su lado, rota limpiamente por la mitad. La tocó suavemente, esperando a medias que se desmoronara. La silla de cuero detrás del escritorio se había derrumbado hacia adentro, sus brazos roídos por el tiempo. En el suelo, cerca, algo metálico le llamó la atención. Se agachó y lo levantó con cuidado. Un reloj de bolsillo, su caja grabada con el mismo escudo. Le dio la vuelta, quitando la mugre hasta que la inscripción apareció claramente a la tenue luz. William Harrow, 1892. Un temblor de comprensión lo atravesó. William Harrow no era solo un minero o un capataz cualquiera. Era el fundador, el hombre que había construido esta mina, este pueblo, toda la fortuna de esta región. Cada historia que Darryl había escuchado sobre él pintaba un retrato de brillantez y crueldad en igual medida. Un hombre que podía sacar riqueza de la piedra, pero cuyo corazón se decía que era tan duro como el mineral que extraía. Sin embargo, las historias oficiales afirmaban que había muerto en un accidente durante el gran colapso de 1894. Dijeron que su cuerpo nunca había sido recuperado. Darryl miró fijamente el reloj de bolsillo en su palma y sintió el primer susurro de duda. Si esta era su habitación, ¿qué había sucedido exactamente aquí hace un siglo? El aire pareció enfriarse mientras se enderezaba.
Se giró hacia la pared del fondo, donde una gran caja fuerte de hierro estaba medio enterrada en escombros. Su puerta estaba cerrada, el mango espeso con óxido. Se acercó lentamente, haciendo brillar su luz sobre su superficie. Los números en el dial todavía eran visibles, débiles pero legibles. Podía ver arañazos alrededor de la cerradura, como si alguien hubiera intentado abrirla y hubiera fallado. Junto a la caja fuerte, un pesado cofre de madera yacía abierto, su contenido reducido a fragmentos de cuero y papel. El débil olor a aceite persistía en el aire. Daryl se arrodilló junto al cofre, buscando entre los restos, y encontró una pequeña caja de hojalata escondida debajo. Dentro había varias etiquetas de latón, cada una grabada con una fecha y un número, como marcadores de inventario. Una de ellas llevaba el mismo emblema de nuevo, los martillos y las letras. Se la guardó en el bolsillo sin pensar, sin saber por qué, pero incapaz de dejarla atrás. Volvió hacia la puerta y notó algo tallado en su superficie cerca de la parte superior, oscurecido por el polvo y el óxido. Se acercó y lo frotó limpiamente con su guante. La forma era débil pero deliberada, el contorno de una llave cruzada por martillos. Debajo, las letras W. H. Jr., más pequeñas esta vez, como una marca personal. Su padre le había dicho una vez que William Harrow tenía su propia manera de marcar la propiedad, todo lo que poseía llevaba sus iniciales, a veces escondidas a plena vista. Daryl bajó la mano lentamente, sus dedos temblando. Las historias que alguna vez se sintieron como folclore de repente llevaban el peso de la verdad. La idea de su padre regresó con una claridad sorprendente. Podía recordar estar sentado en la rodilla del anciano cuando era niño, escuchando la charla de los mineros con café negro y cigarrillos. Hablaban del colapso como si fuera una maldición, algo convocado por la codicia. Harrow construyó su imperio sobre mentiras, había dicho uno, y la tierra se lo quitó. Daryl había sido demasiado joven para entender, pero el miedo en sus voces se había quedado con él. Ahora, parado en una cámara sellada que llevaba el nombre de esa misma maldición, sintió ese miedo como algo físico, arrastrándose por la nuca. Dio un paso hacia el centro de la habitación y apagó su lámpara por un momento. La oscuridad se cerró a su alrededor como agua, absoluta y sofocante. Y en ese silencio, casi podía oír la mina respirar. El gemido distante de la roca que se asentaba, el débil susurro del aire a través de las grietas en la piedra. Se sintió como si el pasado mismo estuviera presionando, esperando que se moviera, que lo perturbara. Cuando volvió a encender la luz, el haz captó la fotografía de nuevo. El rostro del hombre mirando a través de un siglo de polvo. Por primera vez, Daryl pensó que veía algo en esa expresión. Algo agudo, secreto, casi desafiante. No era solo el aspecto de un hombre posando para la posteridad. Era el aspecto de alguien protegiendo algo. Se giró hacia la caja fuerte de nuevo, atraído por esa sensación. Intentó el mango, pero no se movía. La cerradura estaba fusionada por el óxido. Podía escuchar el débil clic del mecanismo cuando giraba el dial, como si los cilindros todavía esperaran la combinación correcta. Pensó en los números grabados en las etiquetas de latón de su bolsillo, fechas tal vez, o códigos. 1892, 1893, 1894. Los años anteriores al colapso. Hizo una nota mental de ellos. Por ahora, la caja fuerte tendría que esperar. Había demasiado que asimilar, demasiado que se sentía como el preludio de algo más grande. Pasó otra media hora explorando la habitación,
moviéndose lenta y metódicamente, como si temiera despertar algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Encontró fragmentos de vidrio que podrían haber sido botellas, trozos de tela que podrían haber sido cortinas, incluso un pequeño encendedor de plata con iniciales talladas. Todo apuntaba a riqueza, refinamiento, nada parecido al mundo mugriento de los mineros que trabajaban arriba. Quienquiera que hubiera usado este lugar lo había hecho con comodidad y secreto. No era un escondite de trabajadores, era un santuario. Cuando finalmente retrocedió hacia la puerta, sus botas dejaron huellas poco profundas en el polvo, las primeras en más de un siglo. Se detuvo en el umbral, mirando una vez más el escudo del reloj de bolsillo, el emblema tallado en el hierro, el rostro fantasmal en la fotografía. Cada uno de ellos susurraba la misma verdad. Este lugar había pertenecido al propio William Harrow. Lo que fuera que hubiera sucedido aquí, lo que fuera que hubiera intentado ocultar, todavía estaba enterrado en algún lugar dentro de la mina, y Darryl acababa de rasgar su sello. El peso de esa comprensión se quedó con él mientras regresaba por el túnel. El aire se hizo más espeso, más húmedo, a medida que ascendía hacia la superficie. Cuando finalmente llegó al pozo, hizo una pausa para mirar hacia atrás por última vez. El haz de su lámpara solo llegaba a unos pocos pies en la oscuridad antes de ser tragado por completo. Un silencio lo siguió hacia arriba, persistiendo en sus oídos incluso cuando emergió a la pálida luz de la tarde. El sol se sentía irreal, demasiado brillante después de la penumbra subterránea. Se quedó parado por un momento, parpadeando, respirando el aire limpio, pero no se sintió como un alivio. Se sintió como transgresión. Condujo a casa lentamente, la imagen del emblema grabada en sus pensamientos. Ese escudo, ese nombre, estaba en todas partes del pueblo. En el arco de hierro sobre la puerta del juzgado, en la placa frente a la vieja biblioteca. En el monumento de mármol del parque que decía a William Harrow, constructor del futuro. Pensó en cuántas personas habían pasado por delante de esas palabras sin saber nunca lo que realmente significaban. Y ahora, él, un hombre cuya familia había dado sus vidas a esa mina, había visto dónde estaba enterrada la verdad. Esa noche, mientras estaba sentado en la mesa de su cocina con el reloj de bolsillo a su lado, el tic-tac de su viejo reloj de pared parecía más fuerte que nunca. Le dio la vuelta al reloj una y otra vez, mirando fijamente las iniciales, los débiles arañazos en el metal que parecían casi letras desgastadas por el tiempo. La mina está llena de fantasmas, había dicho su padre, pero no son espíritus de los muertos. Son recuerdos, errores, enterrados bajo la piedra y el silencio. Darryl se pasó una mano por la cara, sintiendo la arena de polvo de carbón todavía pegada a su piel. Y se dio cuenta de que ya no era solo curioso. Estaba obligado. Había tocado algo demasiado grande, demasiado deliberado, para alejarse ahora. Afuera, la noche se extendía interminable y quieta. En algún lugar de las colinas, un viejo ventilador de ventilación gemía con el viento, un sonido hueco que subía y bajaba como la respiración. El pueblo dormía, inconsciente de que sus cimientos habían comenzado a moverse. Y en la mente de Darryl, una imagen volvía una y otra vez. El escudo de la familia Harrow brillando débilmente a través del polvo de 100 años. Esperando contar su historia al único hombre lo suficientemente terco como para escuchar. La mañana siguiente llegó gris y reacia, como si el cielo mismo hubiera perdido la voluntad de levantarse. Las calles de Black Hollow todavía estaban medio dormidas cuando Darryl salió de su pequeña casa, cerrando la puerta detrás de él con un corazón pesado.
El aire frío le picó a través de la chaqueta mientras caminaba hacia su camión, el crujido de la grava bajo sus botas el único sonido en la quietud. No había dormido mucho. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de esa habitación subterránea, la fotografía torcida, la silla rota, el reloj de bolsillo brillando débilmente en su mano. Había algo incompleto en ello, algo que se negaba a asentarse en su mente. Había dejado la caja fuerte sin abrir, el misterio intacto, pero sus pensamientos la rodeaban sin cesar, como polillas alrededor de una llama moribunda. Condujo lentamente por la carretera hacia la mina. El sol naciente estaba escondido detrás de una pared de nubes y las montañas se alzaban como formas negras contra la tenue luz. No tenía ninguna razón para volver, ni órdenes, ni permiso. Y sin embargo, sintió el mismo tirón de antes, más fuerte ahora, más insistente. No era codicia, ni siquiera curiosidad. Era el peso de la verdad inacabada. En algún lugar bajo la tierra, yacía una historia que nadie había contado jamás, una que había costado vidas, y tal vez incluso había moldeado el destino del pueblo. No podía ignorarla, no cuando estaba tan cerca, esperando justo detrás de esa puerta de hierro. La puerta principal de la mina estaba abierta cuando llegó, aunque no había trabajadores dentro. El sitio se había vuelto inquietantemente silencioso estos últimos días, la compañía despojando todo lo valioso antes de sellar los pozos para siempre. La oficina de madera estaba vacía, excepto por algunos cascos olvidados y un calendario polvoriento congelado en un mes de hace 3 años. Darryl tomó una linterna, una palanca y un pequeño pico del estante. Empacó agua, guantes y el viejo encendedor de su padre, el que había encontrado hace años después del accidente. No esperaba estar fuera por mucho tiempo, pero algo dentro de él instaba a la preparación. El ascensor ya no era seguro, así que usó la escalera de nuevo, descendiendo a la fría oscuridad. El olor a carbón húmedo y óxido llenó su nariz. Cuanto más profundo iba, más se desvanecían los sonidos del mundo de arriba, hasta que no hubo nada más que el eco de su propia respiración. Cuando sus botas tocaron el suelo, hizo una pausa, dejando que sus ojos se acostumbraran a la media luz de su lámpara. El túnel de adelante esperaba, familiar ahora. Pero cada paso se sentía más pesado, como si la mina misma supiera que había regresado por algo prohibido. Siguió el mismo camino que antes, contando los giros y las costuras en las paredes hasta que llegó a la sección sellada. Los ladrillos rotos que había quitado ayer estaban esparcidos por el suelo, polvo rojo cubriendo las piedras como sangre seca. La puerta estaba ligeramente entreabierta, su superficie de hierro rayada con las marcas de su martillo. Parecía más oscura ahora, más antigua de alguna manera, como si el aire la hubiera envejecido durante la noche. Dudó, su mano cerniéndose sobre el mango, antes de empujarla para abrirla una vez más. El sonido de las bisagras resonó lejos en los túneles detrás de él, un gemido bajo que fue tragado rápidamente por el silencio. Dentro, la habitación estaba exactamente como la había dejado, intacta e imposiblemente conservada. El haz de su lámpara se deslizó sobre el escritorio, la silla, las paredes. El polvo colgaba en el aire como humo, girando suavemente cada vez que se movía. Casi podía creer que si esperaba lo suficiente, la habitación volvería a la vida. La lámpara del escritorio parpadearía, el hombre de la fotografía se enderezaría el cuello. El rasguño de una pluma se reanudaría sobre el papel. El pensamiento le provocó escalofríos. Dio un paso adelante, forzando la ilusión a desaparecer, y se arrodilló junto al escritorio.
El reloj de bolsillo yacía donde lo había colocado, brillando débilmente a la tenue luz. Lo recogió de nuevo, pasando el pulgar sobre el grabado, William Harrow. El nombre parecía más pesado ahora que entendía el peso que llevaba. Pensó en todos los mineros cuyas historias habían sido enterradas con este hombre. Todas las vidas que habían terminado en la oscuridad mientras la riqueza de Harrow construía el pueblo de arriba. Esta habitación, la cámara secreta, era la verdad hecha visible. No era un lugar de trabajo, sino de poder. Movió su luz a través de las estanterías en la pared del fondo. La mayoría de los volúmenes estaban arruinados, sus lomos partidos y las páginas fusionadas en grumos de pulpa marrón. Pero algunos estaban intactos. Sacó uno, la cubierta descascarándose bajo sus dedos, y lo abrió con cuidado. La página del título todavía era legible. Harrow Mining and Consortium, 1891, Libros Mayores Financieros. La letra en el interior era elegante y precisa, cada número escrito con tinta negra y rizada. Pero algunas de las entradas estaban tachadas, reemplazadas por nuevas sumas que no coincidían con los registros oficiales que recordaba haber visto en los archivos de la compañía. Era como si se hubieran llevado dos conjuntos de libros, uno para el público, otro para el propio Harrow. Pasó otra página y vio algo que lo hizo detenerse. En el margen, junto a una lista de gastos, alguien había escrito 3 palabras: Sala de almacenamiento B asegurada. Bajó el libro lentamente. Una sala de almacenamiento oculta aquí, en lo profundo de la sección sellada de la mina. La nota le produjo una punzada de inquietud. ¿Podría esta misma cámara ser la sala de almacenamiento B mencionada en el libro mayor? ¿O había algo más allá, otro secreto enterrado aún más profundamente? Sintió que el aire se enfriaba a medida que se formaba la idea. La mina siempre había estado llena de rumores de pozos ocultos, túneles perdidos, lugares que los mapas no mostraban. Ahora, esos susurros se sentían menos como superstición, y más como verdad enterrada. Dejó el libro a un lado y dirigió su atención a la caja fuerte de nuevo. La cerradura era vieja, pero no imposible de abrir. Intentó el mango, luego golpeó el dial, escuchando los débiles clics en su interior. Los cilindros todavía se movían, lentos y perezosos. Pensó de nuevo en las etiquetas de latón que había encontrado, cada una grabada con un año. Quizás una de esas fechas era la clave. Comenzó a girar el dial con cuidado, alineando los números, sintiendo los sutiles cambios dentro del mecanismo. El sudor perlaba su frente a pesar del frío. Después de varios intentos, hubo un clic suave y satisfactorio. La puerta se abrió una fracción, lo suficiente como para que escapara un soplo de aire viciado, llevando consigo el aroma seco de papel, y algo débilmente metálico. Abrió la puerta más. Dentro, los estantes revestían las paredes de la caja fuerte, apilados con libros mayores, cartas y sobres sellados. En el centro, había una caja de madera con esquinas de latón, su superficie pulida incluso a través del polvo. Darryl la sacó suavemente, colocándola sobre el escritorio. Sus dedos temblaron mientras desenganchaba el pestillo. Dentro, envuelta en pergamino amarillento, yacía una pequeña colección de artículos, un juego de llaves de plata, un cuaderno encuadernado en cuero y un estrecho rollo de fotografías atadas con cuerda. Abrió el cuaderno primero. La letra era inconfundiblemente la misma que la del libro mayor, la de William Harrow. Pero este no era un diario de negocios. La primera página comenzaba con una sola línea. A quien encuentre esto, sepa que la verdad yace bajo nuestro orgullo. Darryl pasó la página.
Las entradas que siguieron estaban fechadas solo días antes de la fecha registrada de la supuesta muerte de Harrow. Describían reuniones celebradas en secreto, envíos de material no registrado y crecientes tensiones entre los mineros. Un pasaje se destacó: vendrán por mí pronto. La Junta sabe lo que he hecho, pero no encontrarán lo que he escondido. La tierra guardará mi secreto. La línea final de la página estaba manchada, la tinta arrastrada como si hubiera sido escrita a toda prisa: si no regreso, séllenlo. Darryl se sentó en un silencio atónito. Así que Harrow no había muerto por accidente. ¿Se había sellado a sí mismo aquí, o había sido sellado por otra persona? La comprensión le envió un temblor, como si el peso de la montaña de arriba se hubiera movido. Miró a su alrededor en la habitación de nuevo, imaginando los momentos finales de Harrow, el hombre sentado en este escritorio, escribiendo a la luz de una lámpara. Escuchando el retumbar distante de la roca que se derrumbaba. ¿Qué había estado escondiendo que valía su vida? Desató la cuerda alrededor del rollo de fotografías. La mayoría estaban desvanecidas hasta el punto de ser irreconocibles. Pero una era lo suficientemente clara como para ver. Mostraba a un grupo de hombres de pie ante la entrada de la mina, sus rostros duros y sin sonreír. Harrow estaba en el centro, alto y dominante, su mano enguantada apoyada en el hombro de un trabajador. Pero fue el hombre a su lado quien llamó la atención de Darryl, una versión más joven de su propio abuelo. El nombre garabateado debajo de la foto lo confirmó: Isaac Jenkins, capataz. El aire salió de los pulmones de Darryl de repente. Su abuelo había trabajado directamente para Harrow. Ninguna de las historias de su familia había mencionado eso. Le dio la vuelta a la foto y en la parte de atrás, con lápiz desvanecido, estaba escrita una nota corta: solo él conoce el pasaje. Las palabras se desdibujaron en su visión mientras su mente trataba de darle sentido. ¿El pasaje? ¿Era eso lo que Harrow había querido decir en su diario, un lugar oculto debajo de la mina? ¿Y había sido su abuelo parte de él? Se recostó, el peso de la revelación presionando sobre su pecho. Su familia había estado ligada a este secreto todo el tiempo. La mina no era solo un lugar de trabajo para ellos, era parte de su sangre, su historia, su carga. Sintió un destello de ira, luego mezclado con tristeza. ¿Cuántos hombres habían muerto aquí sin saber nunca por qué estaban cavando? ¿Cuánto de su sufrimiento se había construido sobre mentiras? Volvió a cerrar la puerta de la caja fuerte. El aire se sentía más denso ahora. Cogió el cuaderno, las llaves y la fotografía, guardándolos con cuidado en su chaqueta. La caja fuerte todavía contenía docenas de papeles, pero no podía llevárselos todos. Volvería más tarde, se dijo a sí mismo. Por ahora, necesitaba aire. Las paredes parecían acercarse mientras se giraba hacia la puerta. Su lámpara parpadeó una vez brevemente, y en esa fracción de segundo de oscuridad, creyó ver movimiento en la esquina más alejada, un leve cambio de sombra. Su corazón se aceleró, pero cuando la luz se estabilizó de nuevo, la esquina estaba vacía. Solo un perchero estaba allí, cubierto con los restos harapientos de una chaqueta. Aún así, sintió la inconfundible sensación de ser observado. Salió al túnel, tirando de la puerta para cerrarla detrás de él, aunque ya no se cerraba por completo. El raspado del metal contra la piedra resonó a través de los pasillos como una advertencia. Mientras regresaba a la superficie, trató de calmar su respiración, pero sus pensamientos corrían más rápido con cada paso. Su abuelo, el diario, la mención de un pasaje oculto. Todo apuntaba a algo más grande que la codicia de un solo hombre.
Era una red de secretos construida en los cimientos mismos del pueblo. Cuando finalmente emergió a la luz de la tarde, el mundo de arriba parecía demasiado tranquilo, demasiado normal. Se sentó en su camión durante mucho tiempo, los artículos de la caja fuerte extendidos en el asiento del pasajero a su lado. El reloj de bolsillo hacía tic-tac débilmente ahora, como si revivido por el aire. Darryl miró la fotografía de nuevo, acariciando el rostro de su abuelo con una mano temblorosa. La mina había tomado tanto de su familia, y ahora exigía algo más, la verdad. Esa noche, mientras el cielo se volvía del color de la ceniza y el viento susurraba a través de los árboles, Darryl se sentó en su porche con el diario abierto en su regazo. Leyó las palabras finales de Harrow una y otra vez hasta que se convirtieron en un ritmo en su cabeza: la tierra guardará mi secreto. Pero él sabía, en el fondo, que la tierra solo guardaba lo que los hombres le permitían. Había encontrado una habitación enterrada por el tiempo, pero había más abajo, otra capa esperando ser desenterrada. La mina le había dado un vistazo de su corazón, y ahora lo estaba llamando de vuelta para el resto. La mañana siguiente se despertó sintiéndose exhausto, el cuaderno de Harrow abierto sobre sus rodillas. El viento soplaba fuerte fuera de la casa, un recordatorio de lo frágil que era todo lo construido por el hombre. Había pasado la noche leyendo, comparando la letra de Harrow con la de los registros de la compañía y la nota en el reverso de la fotografía de su abuelo. El diario estaba lleno de entradas crípticas, hablando de un cargamento cuyo origen y naturaleza nunca se describían por completo. Solo se insinuaban con frases como el contenedor sellado y lo que yace bajo el pozo oeste. Harrow había pasado de ser un hombre de negocios a alguien consumido por el terror. Un pasaje se destacó: Jenkins es el único en quien confío ahora. Él terminará el trabajo si yo no puedo. No es mineral, no es plata, es algo más viejo. Las palabras se sentían más como un conjuro que como un registro. ¿Qué podría ser algo más viejo? ¿Un artefacto? ¿Algo peligroso que la minería había desenterrado? La entrada final de Harrow, manchada por la prisa, terminaba con una nota de desesperación. El hombre que lo tocó enfermó y las paredes comenzaron a sudar. Las lámparas fallaron. No estaba destinado a la luz del día. Lo enterramos en la cámara y lo sellaré cuando regrese. La tierra guardará mi secreto. La mención de su abuelo, Isaac Jenkins, ayudando a sellar el secreto le dolía a Darryl. Había crecido con una imagen heroica de su abuelo. Ahora, se enfrentaba a la posibilidad de que su familia hubiera sido cómplice en un encubrimiento que pudo haber costado vidas. Incluyendo, indirectamente, la de su propio padre. La lealtad de su familia a Harrow había sido una ceguera perpetuada. Condujo de vuelta a la mina, llevando consigo el cuaderno y las cartas encontradas en la caja fuerte. El sitio estaba desierto, el silencio solo roto por el viento. Al descender de nuevo, el aire se sentía opresivo, cargado con el peso de lo que estaba a punto de descubrir. De vuelta en la habitación oculta, Darryl se dirigió directamente al rincón donde había encontrado el hueco bajo el suelo. El plato de metal circular incrustado en la tierra ahora le parecía la tapa de una tumba. Grabados en sus bordes había símbolos que no reconocía, demasiado complejos para ser simples decoraciones. Movió el escritorio a un lado y se arrodilló. Sacó las llaves de plata de la caja fuerte. Eran diminutas, intrincadas, y una de ellas encajaba perfectamente en el pequeño ojo de la cerradura incrustado en el centro del plato de metal. Giró la llave, y con un gemido metálico que resonó por todo el túnel, el plato se abrió.
Bajo él había un estrecho pozo revestido de hierro que descendía a una oscuridad absoluta. No había escaleras. Aseguró una cuerda al pesado escritorio y la dejó caer. El sonido del impacto en el fondo tardó unos segundos en llegar, un thud sordo que indicaba una profundidad considerable. Se ató la cuerda a la cintura y comenzó a descender. El aire que subía del pozo era antinaturalmente frío, llevando un olor a tierra, óxido, y algo agrio y extrañamente limpio. Cuando sus botas tocaron el fondo, encendió su lámpara. Estaba en una bóveda subterránea circular, construida con los mismos ladrillos rojos que el cuarto de Harrow, pero más austera. En el centro, un único objeto lo esperaba. Un gran cofre de hierro del tamaño de un féretro, cubierto por una lona gruesa y pesada. Se acercó, sus pasos amortiguados en el aire denso. El cofre estaba envuelto en una cadena oxidada asegurada con un candado. El emblema Harrow estaba grabado en su superficie y, en un lateral, una placa de metal decía, propiedad de W.H. No molestar. Darryl usó su palanca para forzar la cadena. El óxido cedió con un chasquido agudo. Levantó la tapa con ambas manos. El esfuerzo hizo que los viejos goznes gritaran en la quietud. Un aliento de aire frío y seco salió de la caja, con un leve olor a madera, aceite y algo dulzón y decadente. Brilló su luz dentro. Había pilas de documentos encuadernados, algunos sellados. También pequeñas cajas de hojalata. Abrió una. Estaba llena de monedas de oro con fechas de finales del siglo VI. Bajo ellas, algo más. Unas pocas vialetas de vidrio selladas con cera, llenas de un residuo oscuro y viscoso. Estaban etiquetadas con letras y números en la letra de Harrow. Al fondo, debajo de una última capa de pergaminos, encontró un libro de cuero grueso con la cubierta agrietada. El título, desvanecido pero legible, era Testamento. El libro era pesado, denso con secretos. Darryl lo abrió, reconociendo la letra de Harrow, pero el tono era diferente. Era una confesión. La primera entrada. Esta bóveda fue construida para contener lo que nunca debería haber sido traído a la luz. Harrow describía cómo sus hombres habían penetrado una cámara no natural en el pozo más bajo. Dentro, encontraron una vasija de piedra tallada de manera desconocida. Cuando la abrieron, un vapor extraño había escapado, quemando la piel y los pulmones de los hombres. Los sobrevivientes pronto enfermaron. Harrow, aterrado pero fascinado, ordenó que el objeto fuera sellado de nuevo y construyó la bóveda a su alrededor. Pensé que podía contenerlo. Pero no es de este mundo. Sigue respirando bajo nosotros, concluía el pasaje. Darryl cerró el libro. La verdad era más extraña y aterradora de lo que había imaginado. No se trataba de oro, ni de plata, ni de toxinas industriales. Harrow había creído que había enterrado algo alienígena, algo que respiraba. En el muro de ladrillos de la bóveda, grabada directamente en la piedra, encontró la inscripción final. Enterré mi fortuna para esconder mi pecado. Que aquellos que lo encuentren me juzguen amablemente. Se llevó el testamento, un libro mayor que detallaba los gastos secretos de la bóveda, y una de las vialetas. Regresó a la superficie, la cabeza llena del peso de la historia. Al día siguiente, Darryl tomó una decisión. No podía simplemente reenterrar esto. Condujo hasta la oficina del periódico local y le mostró todo al editor, Tom Greeley. Si imprimimos esto, quemará el pueblo hasta los cimientos, dijo Tom, con la cara pálida. Que arda, respondió Darryl, su voz firme. Este pueblo ha vivido de una mentira durante más de 100 años. La gente tiene derecho a saber la verdad. El artículo,
publicado bajo un titular sencillo pero devastador, el legado Harrow, revelado, se extendió como un incendio forestal. La estatua de William Harrow fue derribada por la furia. Reporteros y luego investigadores gubernamentales llegaron al pueblo. Los científicos, al examinar la bóveda, encontraron toxinas industriales de experimentos tempranos y fallidos. Esto fue suficiente para que la opinión pública aceptara el relato de Harrow como un magnate codicioso y paranoico que se había encerrado en su propia culpa. Pero Darryl conocía la verdad más profunda. Había sentido el frío de la bóveda, había leído la locura de Harrow. Había algo más viejo, algo más allá de la comprensión. Meses después, la mina fue sellada permanentemente por el gobierno. Darryl se negó a hablar con los medios o a vender los artefactos. Había logrado su objetivo. El pueblo había despertado de su mentira. Regresó a la mina una última vez, dejando el casco de su padre junto a la puerta sellada. Se quedó allí en silencio. El aire que salía de la mina era solo aire, ya no estaba cargado de secretos. Esa noche, sentado en su porche, con el testamento de Harrow guardado para el archivo histórico, sintió una paz que no había conocido en años. La tierra había guardado el secreto de Harrow el tiempo suficiente. Había enterrado sueños, vidas e historias enteras. Pero al final, la verdad había emergido, como siempre lo hacía. Si disfrutaste de esta historia, no olvides suscribirte para más historias verdaderas increíbles como esta, y comparte este video con alguien que ame un buen misterio.